Muy bien, bueno, darle las gracias por estar acá y sobre todo por hablar de un tema que a mí me encanta y que tiene que ver con la comunicación. La palabra abre o cierra puertas de oportunidades y no solamente a nivel externo, sino sobre todo y más importante a nivel interno. Muchas veces en la academia me buscan para apoyarles y enseñarles a hablar en público y estamos totalmente desvinculados con el mejor discurso y el más importante, que es el discurso interno, y que en realidad es el que nos va a ayudar a lograr objetivos personales y profesionales. De allí que la comunicación es muy amplia. Hoy vamos a abordar lo que es eso de la neurocomunicación, justamente a propósito de este reto en donde he compartido algunos artículos muy interesantes. Ustedes cuando llenaron el formulario para participar en esta actividad, pues colocaron el por qué les gustaba la neurocomunicación o qué tenía que ver la neurocomunicación con ustedes. Hay una persona que escribió, me encantaría transmitir mi mensaje con ilusión. No recuerdo exactamente la palabra, pero, o sea, la redacción completa, pero utilizó la palabra ilusión. Qué bonito porque sí, efectivamente está eh, ya demostrado que podemos incidir en otras personas a través de nuestra palabra. Me voy a permitir compartir en este momento una pequeña presentación. Me la he currado mucho, he trabajado varias noches para hacerla. No, mentira, está muy sencilla. Y lo primero que dice es que vamos a hablar de neurocomunicación. Tres puntos importantes. Primero, ¿qué es la neurocomunicación? Luego, un poco sobre estimulación cerebral y sobre los filtros perceptivos. Entonces, esto del neuro pareciera que es un boom que está de moda. Hoy en día se habla de neurooratoria, neurocomunicación, neuroimagen, neuro aquí, neuro allá. En realidad esto ha existido toda la vida. El interés del ser humano por saber qué sucede en su cerebro no data de 10 años atrás, realmente data de cientos de años atrás, solo que hay una pequeña, gran diferencia, y es que hoy en día contamos con aparatos tecnológicos que nos han permitido ver qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos pues estamos actuando de determinada manera o estamos utilizando ciertas áreas específicas de nuestro cerebro. Entonces, si toda la vida hemos entendido la comunicación como ese proceso en donde existe un emisor y un receptor, ¿verdad? En donde se comparte un código, un mensaje. Ese código no necesariamente tiene que ser lingüístico y esto es muy importante y es clave porque muchas veces entendemos y creemos que la comunicación se trata nada más de palabras y resulta que no. La comunicación trasciende la palabra, la comunicación incluye la corporalidad y muchísimos otros factores. Entonces, ¿qué podemos rescatar de la neurocomunicación? Que se trata del mismo proceso en donde hay un intercambio de código entre un emisor y un receptor, donde existe un mensaje, pero también existe una serie de factores que influyen. Y cuando incorporamos la palabra neuro, es para hacer énfasis en el hecho de lo que sucede dentro de nuestro cerebro como emisor o como receptor importante en ese proceso de comunicación. Es decir, cuando yo estoy hablando en este momento, no solamente está mi código lingüístico o mi expresión corporal. Hay todo un festival interno en mí, una bioquímica, una fisiología que se está activando. Hay hormonas, hay neurotransmisores, o sea, dentro de mí está pasando una serie de situaciones y de mensajes que obviamente inciden a nivel físico y a nivel mental. Y en ustedes lo mismo, en ustedes lo mismo. En este momento, cuando me están escuchando, que son los receptores, pues no solamente escuchan un mensaje o un código lingüístico o ven una expresión corporal, sino que dentro de ustedes están recibiendo estímulos que están enviando en este momento, en milisegundos, mensajes a su corteza prefrontal, o a diferentes áreas del cerebro en donde no voy a profundizar, ¿vale? Entonces, este primer punto de neurocomunicación quería destacarlo. Como segundo punto, la sobreestimulación cerebral.
Para nadie es un secreto que estamos ahora mismo en la era de la información y de la comunicación. Eso suena bonito, excelente, extraordinario, pero resulta que tanta sobreestimulación trae consecuencias. Y una de las consecuencias, o vamos a hablar de dos grandes consecuencias. Una consecuencia a nivel personal. ¿Qué pasa con nosotros a nivel personal con tanta sobreestimulación de la comunicación y de los mensajes y de la información? Y por otro lado, ¿qué sucede cuando somos empresarios, emprendedores, que queremos enviar nuestro mensaje a nuestro público objetivo, pero que ese público objetivo está saturado de esa sobreestimulación cerebral, que no permite que nuestro mensaje llegue, ¿vale? Entonces, desde esos dos puntos nos vamos a mover. Y como el punto número 3, vamos a hablar de algunos, no todos, algunos filtros perceptivos que hacen que el mensaje llegue a ti en función de tus creencias, tus valores, tus experiencias e incluso cómo te encuentras en este momento. Si en este momento tienes calor, vas a percibir mi mensaje de una manera diferente. Si en este momento tienes frío, vas a recibir mi mensaje de una manera diferente. Si en este momento tienes hambre, igual. Si en este momento tienes algún problema personal que te está ahí dando toda esa cantidad de mensajes internos, pues vas a percibir el mensaje de una manera diferente. Si incluso resulta que estás en un momento de tu vida empresarial o profesional en donde justamente estás buscando alguna de las herramientas que yo voy a dar, vas a verlo de una manera totalmente diferente. Entonces, vamos a quedarnos con el hecho de que cuando nosotros transmitimos un mensaje, le llega a la otra persona en función de sus filtros perceptivos, ¿sí? Por aquí, ¿todo bien o lo hemos perdido? ¿Los hemos perdido o están? ¿Están? Vale, vamos a volvernos un poquito neurocientíficos todos, porque estamos hablando de neurocomunicación, pues vamos a volvernos un poquito neurocientíficos. En neurociencia, y aquí quiero hablarles un poquito de quién soy yo, ¿no? Porque ustedes dirán, el que no me conoce dirá, bueno, ¿y Erika qué es? Neurocirujana que está hablando ahora de cerebro. Yo soy mentor coach en comunicación, emprendimiento e inteligencia emocional, docente con más de 25 años de experiencia, y sí algunos estudios en el área de neurobiología del comportamiento con Eduardo Calixto, que es un neurocientífico mexicano muy reconocido. También estudios en neuromarketing y bueno, una apasionada del cerebro. Sin embargo, decirles que la comunicación y el cerebro no se terminan de estudiar. O sea, estamos en constante aprendizaje y en constante descubrimiento, ¿ok? Y se habla de generalidades, ¿ok? No podemos tampoco pretender que todo lo que se diga sea amén. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento voy a presentar una división del cerebro que se ha utilizado solamente para comprenderlo de una mejor manera. No significa que sea exactamente así y que tengamos una frontera en nuestro cerebro que se llame de determinada manera, ¿vale? Uno de los científicos o varios científicos han llegado a un consenso de que una manera de dividir nuestro cerebro es entender que a nivel evolutivo, primero tenemos nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Que es el cerebro de la sobrevivencia, que tiene millones y millones de años, y con nuestra evolución, ese cerebro fue incorporando una capa superior que se llama, o lo conocen como sistema límbico, ¿vale? Igual pasaron millones de años y hemos creado como especie humana una capa superior que viene siendo la neocorteza y que justamente es la que principalmente nos diferencia de las otras especies. ¿Okay? Nos hace humanos. Entonces, el cerebro reptiliano es un cerebro cuyas funciones es más de sobrevivencia. Voy a dejar, a ver, de compartir un momento. No voy a dejar de compartir. Pensé que no veía a las personas que están pidiendo acceso. Entonces, el cerebro reptiliano es un cerebro más de actuar, de sobrevivir, de que estoy en una situación de peligro, estoy caminando en una calle de Madrid, todo está oscuro y siento un movimiento en la esquina y se activa en mí el miedo y casi que voy a correr y se activa el cerebro reptiliano. Ese cerebro que necesita actuar de manera rápida, ¿vale? Luego,
Sobre el cerebro reptiliano tenemos el cerebro límbico, que es más emocional. Por eso allí está la amígdala y una cantidad de partes, por así decir, del cerebro, que están, por cierto, muy relacionadas con la compra y con la toma de decisiones. Y sobre esa estructura, repito, la neocorteza, en donde se ha comprobado que hay algunas áreas más relacionadas con la cognición, el habla, ¿sí? Y ustedes me dirán, Erika, pero entonces eso quiere decir que si una parte de mi cerebro se estropea, ya yo no puedo hablar. Pues justamente el cerebro se ha estudiado a raíz no solamente de los avances tecnológicos, sino de todas las enfermedades cerebrales y de los accidentes que han tenido otras personas, en donde se ha podido determinar que efectivamente cuando hay lesiones en un área, afecta determinadas funciones en el cerebro. Pero también se ha podido descubrir que tenemos algo que se llama neuroplasticidad y que en algunos casos, no en todos, en algunos casos, otras partes del cerebro pueden atajar esas funciones, ¿ok? Ya verán para qué es todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con la neurocomunicación? Pues ya lo vamos a ver. Otra manera de dividirlo es entender nuestro cerebro. Efectivamente, existe una división física. O sea, si tuviésemos nuestro cerebro en la mano, pudiésemos ver un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho que está unido por el cuerpo calloso. Dado todas estas investigaciones, se le ha podido atribuir algunas funciones más al hemisferio derecho que al hemisferio izquierdo, ¿vale? Como las que ustedes ven acá. El razonamiento más al izquierdo, la intuición más al derecho, y así cada una de estas funciones. Pero eso es entre comillas, porque muchas veces la frontera de estas partes no es igual que veamos el cerebro desde arriba a que la podamos ver desde los lados, ¿no? Entonces muchas veces las partes están muy cerquitas y por eso el cerebro puede comunicarse y realmente es un sistema bastante complejo y maravilloso además. Este concepto me encanta y tiene mucho que ver con las ventas, tiene mucho que ver con el poder de decisión y tiene mucho que ver con el hecho de derribar una creencia que teníamos los seres humanos. Gracias a un filósofo llamado Descartes, que decía que nosotros pensábamos y luego existíamos, por mucho tiempo llegamos a creernos eso. Llegamos a creernos que los seres humanos éramos muy racionales. Pero resulta que con el tiempo salió otro filósofo y empezó a hablar del error de Descartes. Y empezó a comprobar que no es tan así, que no somos tan racionales, que somos más emocionales que racionales y que la mayoría de nuestras decisiones son tomadas desde la emoción, incluyendo las ventas, incluyendo la receptividad de la comunicación. Por eso, si aquí hay personas que quieren tener discursos de venta mucho más óptimos, tenemos que entender eso, que las personas son más emocionales. Si aquí hay personas que quieren hacer conferencias o discursos que puedan conectar con las personas, pues tenemos que entender que efectivamente somos más emocionales. Entonces, conviene saberlo para escoger los métodos, las estrategias y las palabras que mejor nos convengan, ¿vale? Entonces hay otro filósofo que habla de un sistema 1 y un sistema 2. Un sistema 1 que es más ágil, automático, intuitivo, emocional, que viene siendo más o menos el cerebro reptil con una parte del cerebro límbico, y un sistema 2 que es mucho más lento, que es el que procesa la información. En otras palabras, lo que nos decía la abuelita de cuenta hasta 10 cuando estés bravo o molesto o molesta, tenía razón. Tenía razón porque al contar hasta 10 estamos dándole oportunidad ¿para qué? Para que pueda llegar la información a la neocorteza, que eso pasa en segundos, pero que esos segundos hacen la diferencia, ¿vale? Hasta aquí, ¿muy neurocientíficos o muy perdidos? A ver, Maravillosamente. ¿estamos bien? Ok, esta es una manera
muy simple de verlo. Por supuesto que esto es un mundo mucho más complejo, pero quiero que realmente se queden con lo más importante. Y ahora vamos a hablar de la famosísima pirámide de Maslow, que tiene muchos años. Es más, yo creo que si yo tengo 46, esta pirámide debe tener como 50 años o un poco más, y sigue siendo totalmente actualizada al día de hoy. Es decir, los seres humanos nos movemos por estas necesidades que les voy a compartir ahora. Por eso, cuando hay personas y grandes gurús de marketing que les dice a los emprendedores, es que tienes que crearle la necesidad a tu cliente. No, señor, no, señora, usted no crea la necesidad. La necesidad es algo inherente al ser humano. Usted lo que crea es una opción para que la persona pueda satisfacer su necesidad a través de una cosa u otra. ¿Me expliqué? Por ejemplo, en la base de la pirámide tenemos la necesidad fisiológica todos de respirar, de alimentarnos, de descansar, de tener una sexualidad, ¿verdad? De tener sexo, la homeostasis, que es descansar, repararnos, etcétera. Entonces, yo tengo la necesidad de alimentarme. A mí nadie me puede crear la necesidad de alimentarme. Lo que hacen las marcas con las estrategias es decir, Erika, si tienes hambre, ¿cómo vas a decidir comer? ¿McDonald's, Burger King, una comida sana? ¿O llegas a casa y te preparas tu comida? ¿Vale? En el segundo escalón de la pirámide tenemos la necesidad de seguridad. Seguridad física, de recursos familiar, de propiedad privada, etcétera. Y así vamos a ir subiendo escalones hasta tener una necesidad de amistad, de afecto, de intimidad sexual. Fíjense que aquí hay una diferencia. En fisiología tenemos necesidad de sexo y en afiliación tenemos necesidad de intimidad sexual, que pareciera lo mismo, pero no lo es. Luego tenemos necesidad de reconocimiento, confianza, respeto, éxito, y luego autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, etcétera. Erika, ¿para qué necesito yo esta información? Pues cuando tú decidas para qué te vas a comunicar en un momento específico, ejemplo, voy a dar una conferencia. Bien, ¿cuál es el objetivo de la conferencia? ¿Qué mensaje le quieres transmitir a tu audiencia? ¿A qué necesidad de tu audiencia tú vas realmente a apuntar? Y asimismo, cuando hacemos campañas para nuestras redes sociales, asimismo, cuando escribimos un email, asimismo, cuando hacemos una creatividad gráfica o un video, ¿cuál es el mensaje que yo voy a transmitirle a las personas? Y repito, ¿hacia qué necesidad voy a apuntalar? ¿Por qué? Porque mi intención es que me compre. Y ojo, cuando digo me compre, no me refiero a que me compre solamente un producto. A lo mejor yo no vendo nada. A lo mejor yo soy docente, pero quiero que mis alumnos me compren una idea que yo tengo, ¿sí? O que me compren el aprendizaje que yo estoy compartiendo. Porque hay un proceso interno en mi cerebro y sobre todo, fíjense que yo cuando inicié la clase hablé de sobreestimulación. Entonces, en un mundo de tanta sobreestimulación, para captar la atención, tengo que apuntalar a la necesidad. Es imprescindible apuntalar a la necesidad. Este gráfico también me encanta porque es una manera de decirles que una cosa es lo que tú me dices, el objeto real. Otra cosa es lo que yo entiendo de lo que tú me dices, ¿sí? Perdón, una cosa es lo que tú me dices, otra cosa es lo que se percibe y otra cosa es lo que yo interpreto de ese proceso de comunicación. Aquí hay algo clave. Hay influencias endógenas, influencias exógenas. Ojo, a mí me influye para yo entender tu mensaje, influencias endógenas dentro de mí. Si tengo el periodo o no lo tengo, si estoy enferma o no, si tengo hambre o no,
si tengo baja la vitamina D o no, si me puedo concentrar o no. Influencias endógenas dentro de mí, si tengo preocupaciones endógenas dentro de mí, pero también me influye las influencias, valga la redundancia, exógenas, que son todos los estímulos que están fuera de mí, ¿vale? Ojo también con algo importante. Dentro de esas influencias endógenas están las creencias, están los valores, está toda la programación que tenemos. Ya vamos a hablar de eso, que es súper interesante. La programación que tenemos, antes yo solía decir, la programación, mira, esto que les voy a decir de verdad es así, boom, para volar la cabeza. Antes yo solía decir que estábamos programados desde que estábamos en la barriga de nuestra mamá. Pues resulta que viví equivocada, porque ya se ha comprobado que en el ADN no solamente viene información del color de tu cabello y el color de tus ojos y con textura, etcétera, etcétera, que es lo que por lo menos a mí me explicaron en el colegio. Resulta que en el ADN también hay información. Información de nuestras generaciones pasadas. Está comprobado, de hecho, muchos quizás escucharon en la universidad o en los estudios hablar de Darwin, que decía que la especie que sobrevive es aquella que se adapta a su medio ambiente, pero resulta que Darwin también hizo estudios sobre las 6 principales emociones del ser humano. Y Darwin descubrió algo muy interesante, y es que dentro de esas emociones, por ejemplo, la felicidad, genera la misma expresión facial de una persona, ojo, en España que en África o que en cualquier parte del mundo. Y estamos hablando de que cuando Darwin hizo estos estudios no existía internet, ni TikTok, ni Instagram, ni películas, ni nada que se le parezca, ¿vale? Que lo que existía era simplemente ir, interactuar incluso en culturas que no estaban, bueno, entre comillas, lo que voy a decir es entre comillas, que no estaban de alguna manera, pues, o por lo menos no manejaban los mismos códigos de socialización que conocemos hoy en día. No sé si me explico. Es decir, iba a tribus, por ejemplo, y en esas tribus se daba cuenta que la sonrisa es una sonrisa igual allí que en cualquier parte del mundo. Es decir, las emociones no se aprenden. Las emociones vienen con nosotros, vienen como un proceso ya innato a los seres humanos. Este otro gráfico también me encanta porque habla de que 3 personas pueden pasar por un jardín y realmente ese jardín se convierte en 3 jardines. ¿Por qué? Porque Juan lo interpreta de una manera, Luis lo interpreta de otra manera y Elena lo interpreta de otra manera, ¿vale? Y así sucede con todo, los mensajes y con toda la información. Y esto derriba una creencia increíble para todos los que quieren hablar en público, para que derriben la expectativa de que todas las personas van a comulgar 100% con tu mensaje. No. No sé cuántas personas hay en la sala en este momento porque no les estoy viendo, pero si aquí hay 15 personas, yo no puedo pretender que las 15 personas estén de acuerdo con todo lo que yo diga. No, no va a ser así. Puedo apuntalar y prepararme para que de 15, 10, o para que de 15, 8, o para que de 15, 11, o a lo mejor corro con la fortuna de que los 15 comulguen con mi mensaje, pero no necesariamente es así, porque por cada persona tenemos diferentes filtros, ¿vale? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Voy a dejar de compartir un minutito por aquí para verles las caras. Hola, gente, no los veía, veía la presentación. A ver, hasta aquí, ¿quién se me durmió? A ver, ya veo quién se durmió por acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por ahora. ¿Todo bien? De aquí salimos a ser neurocientíficos y neurocientíficas todas. Voy a recapitular algo importante. Esta clase obedece a un reto que estoy haciendo por WhatsApp,
¿vale? En donde hay unas 100 y pico de personas. He estado compartiendo el lunes un artículo de mi blog en donde se habló en más profundidad sobre neurocomunicación. El segundo día hablamos de la sobreestimulación y hoy compartimos uno sobre 4 filtros perceptivos. Cada uno de esos artículos tiene esta información que he compartido de una manera más extensa. Cada uno tiene un vídeo de aproximadamente 15 minutos donde ahondo más sobre cada aspecto y tiene una ficha, que es la que voy a compartir ahora, que es una ficha resumen de cada uno de estos elementos. Esa ficha resumen tiene algunos tesoros escondidos que son herramientas que yo me puedo llevar puestas, ¿no? Que quizás muchos de ustedes están aquí porque dirán, es que yo estoy apuntando la clave de la clave. A ver, estoy aquí esperando el santo grial de Erika, la clave del éxito. A ver, ¿cuál es la clave que me va? Pues bueno, que la clave no existe, que el camino a Santiago nos los hacemos todos los días a las 6 de la mañana cuando nos levantamos. Pero bueno, no importa. Yo les voy a compartir estas fichas que las hago con mucho cariño y me encanta compartirlas. Voy a la presentación nuevamente. Aquí está. La ficha número 1 del contenido de neurocomunicación hace énfasis en lo siguiente. Número 1. Las palabras son apenas la punta del iceberg del proceso de comunicación, ¿vale? La punta del iceberg, ya que ciertas palabras calan más o menos según varios elementos. Creo que eso ha quedado claro. El mensaje no llega solamente a través de las palabras. Hay también otros elementos como la corporalidad. Aquí tenemos de hecho varios especialistas en el área de corporalidad. Y hoy más que nunca se sabe que justamente por la sobreestimulación estamos más pendientes de cómo me dices las cosas que el mismo mensaje, ¿vale? Como punto número 3, cada individuo tiene filtros perceptivos que pueden afianzar la intención del mensaje o no. Esto depende del significado para cada uno. La atención está escasa. Entonces, como la atención está escasa y el cerebro, les voy a decir algo, el cerebro es maravilloso, pero el cerebro es perezoso. No le gusta mucho la complicación, le gusta lo fácil. Entonces, como el cerebro le gusta lo fácil, ¿qué hace? Si me interesa, te presto atención. Pero si no me interesa, si no me convences y me enganchas a los 3 segundos, yo ya me pongo a pensar en la compra que tengo que hacer mañana. Ya me distraigo en el WhatsApp que me acaba de llegar, ¿vale? Por lo tanto, dentro de esos filtros está también el interés de los individuos. Como punto número 4, la comunicación o el mensaje puede ser oportuno hoy y no necesariamente mañana. ¿Qué quiere decir esto? Y sucede con mis clientes, por ejemplo. A veces me contratan, Erika, revísame la página web para ver cómo está mi proceso de comunicación, vamos a hacer una campaña, mira, ayúdame a hacer un discurso, y lo hacemos y queda genial y da resultado, pero resulta que el cliente pasa un año y sigue con el mismo discurso de venta o con la misma comunicación o con el mismo estilo y ya no le está dando tanto resultado. ¿Por qué? Porque es cambiante, porque es variante, porque lo que dio resultado hoy no necesariamente te va a dar resultado mañana, ¿vale? Por eso es importante conocer la base para que tú puedas luego cambiar. Y bueno, la reprogramación. Cuando se toma conciencia del cambio biofisiológico, es decir, cuando todo esto que yo estoy compartiendo, no solamente decimos de la boca para afuera que es importante, sino que yo de verdad asumo y digo, wow, todo lo que digo, todo lo que me dicen, todo lo que escucho, todo lo que leo, a mí me está reprogramando. Yo tomo conciencia y empiezo a ser más selectivo de lo que veo, de lo que escucho, de las personas con las que comparto y de cómo alimento mi cerebro. Entonces, esa primera ficha lo que hace es resumir la esencia de la neurocomunicación. La segunda ficha habla más de cómo podemos gestionar la sobreestimulación a nivel personal y cómo podemos hacerlo si queremos conectar con otras personas. Por ejemplo, a nivel personal, toma conciencia y empieza a decir, bueno,
yo estoy hablando en función de qué. Yo tengo esta opinión, ¿por qué? Porque la aprendí de mi mamá, de mi papá, yo realmente estoy reflexionando sobre esto o es aprendido, ¿no? Es un poco reflexionar. Segundo, desconectar para conectar. Dentro de tanta estimulación, conviene que de vez en cuando no nos veamos por WhatsApp, no nos veamos por TikTok, no nos veamos por Instagram. Erika, pero es que te estás contradiciendo, tú que eres una persona que todo lo cuenta en las redes sociales, ya va. Sí y no. Utilizo las redes sociales, aprendo de las redes sociales, pero también sé desconectar de las redes sociales. Y sé también ver qué me hace bien y qué no me hace bien de las redes sociales. Por dar un ejemplo, pero puede ser los noticieros, ¿vale? Conviene aburrirse de vez en cuando. Eso sí, no lo hagas con exageración ni todo el tiempo. Pero de vez en cuando no hagas nada. No hagas nada. O sea, el cerebro necesita de vez en cuando apagar todo y aburrirse un poco. Realmente, hoy en día le preguntamos a alguien si se aburre y es que todo el mundo siempre tiene algo que hacer. O una reunión, o una lectura, o una película, o esto, o lo otro. O sea, no hay tiempo para aburrirse. Y resulta que los seres humanos o nuestro cerebro evolucionó porque los seres humanos en su momento estábamos bastante aburridos. O sea, mientras que nos cuidásemos del mamut y consiguiésemos comida y nos estuviésemos por ahí, bueno, tratando de procrearnos, del resto que era tratar de analizar por qué la hoja daba para un lado y no para el otro. Nos aburríamos bastante. Ahora con la era de la tecnología, que es genial para algunas cosas, también es cierto que estamos perdiendo ciertas funciones en nuestro, o no, no perdiéndolas, pero sí dejándolas de utilizar y las generaciones futuras ese mensaje lo van a percibir, ¿ok? De hecho, tengo información en mis redes sociales sobre esto. Ahora, dejamos a un lado la parte personal. Si queremos conectar con las personas, ¿cómo hacer frente a la sobreestimulación? Recuerda que lo importante no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Lo vuelvo a repetir aquí, ¿verdad? Menos es más. Todo proceso de comunicación en este siglo conviene que sea corto, claro y conciso. Erika, ¿qué cara y qué morro tienes tú de decirme? Corto, claro y conciso y tienes 20 minutos o 30 minutos dándome la chapa. ¿Ah? No es igual un discurso para dar una clase que un discurso quizás para vender o para una comunicación específica. Los docentes tenemos un reto aún mayor, porque dar una clase de 20, 30, 40 minutos y que ustedes puedan mantener la atención, trae como reto que tengamos que utilizar diferentes estímulos. Mi voz, mi corporalidad, fichas, imágenes y una cantidad de herramientas, ¿vale? Y también un lenguaje sencillo. Si yo todo esto lo traigo como yo lo aprendí, posiblemente creo una disonancia cognitiva, no me comprenden, se hace mucho más pesado y aquí pues no se queda ni Dios, ¿vale? O quizás se quedan un poquito obligados. Yo no lo he dicho, pero algunos de ustedes están pagos, están aquí porque les he pagado para que estén, ¿vale? Bueno, continúo. Otra cosita por acá. Tu mensaje cuenta con una estructura coherente, adaptada a la persona, capaz de destacar entre tantos impactos. Es decir, la comunicación se prepara con premeditación y alevosía. Yo para dar esta clase, claro, obviamente tengo muchos años como docente y cada día tomo menos tiempo para prepararme, pero siempre me preparo, siempre me preparo. Yo antes de estar acá, yo leí un poco parte de mi material, incluso material que yo he estudiado, que yo he hecho, pero yo repaso y preparo la estructura de esta clase. Y así sucede con todo proceso de comunicación. Y la última ficha es la que tiene que ver con los filtros perceptivos. ¿Cómo hacer para hacerle frente a los filtros perceptivos? Antes de esto, yo voy a hacer una pregunta de examen a las chicas o chicos que están en el reto. A ver, ¿quién está en el reto? Había alguien que me había dicho que estaba en el reto. Avi está en el reto. ¿Quién más es del reto? ¿Quién más? ¿Los demás no son del reto? No puede ser. Yo hice este encuentro pensando en las personas del reto y resulta después que me lo pidieron tanto. Es porque están esperando la grabación, ya veo. Bueno, Avi, te tocó. Me va...
Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los 4 filtros perceptivos que yo compartí en la publicación del día de hoy? ¿Lo recuerdas? Emocionales, Ajá. históricos, futuros. Y me falta uno. Y me falta uno. Oye, eres de las alumnas destacadas. Sí, efectivamente. Fíjate, emocional, histórico, futuro y pasado. ¿Sí? Ah, vale. No, perdón, emocional, histórico que es pasado, futuro y social. Esos son los 4 filtros perceptivos más importantes que influyen en nosotros los seres humanos en el proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Emocional. Todo lo que es emocional afecta, para bien, para mal, para regular. Entonces, nuestros discursos tienen que tener cierta cuota de emocionalidad. Eso no es tan así como lo estoy diciendo. Obviamente, por eso tengo una academia que se llama Sapiens Talent y hay que trabajarlo porque cada caso es particular. Pero nos quedamos con el hecho de saber que sí, que la emocionalidad juega un papel fundamental. Luego, en lo histórico, ¿por qué? Porque es la referencia, es el pasado, lo que a mí me sucedió, incluso cuando yo, por eso es que nos cuesta tanto cambiar de marcas. Cuando yo estoy acostumbrada a una marca de champú, me cuesta mucho dar el paso de cambiar. ¿Por qué? Porque hay una rutina, hay un filtro histórico de la experiencia que yo he tenido sobre una marca, una situación o incluso una persona, ¿vale? Quizás suena mal decirlo, pero si yo tengo una mala experiencia con personas de ciertas características, ¿no? Yo conozco, vamos a suponer, a ver, que no suene racista, porque no quiero que me vayan a criticar de racista ni nada por el estilo. Vamos a suponer, a ver, ¿qué ejemplo doy? No sé, si yo he conocido a un extraterrestre de Marte y me ha ido mal con el extraterrestre de Marte, y conozco a un segundo extraterrestre de Marte, más gordito, más floquito, más alto, más bajito, no importa, pero me ha ido fatal con el extraterrestre de Marte. ¿Ustedes creen que el tercero que yo conozca de Marte, yo no voy a tener ya un prejuicio con respecto a ese extraterrestre? Pues por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un filtro perceptivo. Y espero, por favor, que no me salga nadie a decir que soy racista con la gente de Marte. Por favor. Luego, tenemos un filtro que tiene que ver con el futuro y está relacionado con nuestras expectativas, con lo que queremos ser. Entonces, en función de lo que yo quiero ser, tengo una expectativa y también me hago un juicio de valor con respecto a lo que tú me estás diciendo. Por eso juega un papel fundamental cuando ofrecemos un producto y colocamos la típica foto del antes y después. La típica foto del antes y después está ayudando a que este filtro perceptivo se active y yo me vea de cara al futuro. Javier está en el reto, muy bien. Ah, bueno, es que dice Javier, pero creo que no te llamas Javier. Nos sale allí Javier Vázquez. Vale, ya leí que estás en el reto, muy bien. Entonces, filtro perceptivo emocional, filtro perceptivo histórico, filtro perceptivo de futuro y el filtro perceptivo social. Por eso es que da tanto resultado los influencers. Por eso es que da tanto resultado cuando vamos a buscar un restaurante. ¿Qué hacemos? Google. A ver cuántas estrellitas le han puesto. Cuando nos vamos de vacaciones, a ver qué dicen de este hotel. Y ahora buscamos en TikTok, ya va, déjame ver qué dicen el influencer tal. Porque hay un filtro social, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con estos 4 filtros? Vamos a la ficha número 3 y es acá. Para todas aquellas personas que siempre me dicen, Erika, dame herramientas, dame herramientas. Pues aquí está, herramientas. Mensaje personal, entendiendo a la audiencia con cosas relevantes para ella y proporcionándoles un contexto. Es decir, no le hables de lo que te gustaría a ti, háblales desde lo que realmente ellos necesitan. Por ejemplo, ustedes están aquí hoy a las 9 de la noche con hambre, con frío, con cansancio, con preocupaciones, con lo que sea. Si yo les doy la chapa y no les doy herramientas útiles para lo que sea que ustedes estén aquí, no estoy haciendo uso de esta técnica
que es justamente proporcionar un mensaje adaptado a la realidad. Por eso les pregunté a algunos cuáles eran las expectativas, por eso cuando llenaron el filtro, el formulario para entrar a esta clase, les preguntaba si tenían alguna pregunta, más o menos con qué se identificaban, para saber un poco cuáles son las características de este público que yo voy a tener, ¿vale? Como punto número 2, todo lo que tenga que ver con la reciprocidad. Yo cuando interrumpo lo que estoy hablando y te pregunto y te digo, ¿tienes alguna pregunta? Aunque ninguno hable, realmente están comunicando porque yo les veo la cara y alguno dice, sí, todo bien, y el otro asienta la cara. Ahí hay un proceso de reciprocidad. Entonces, darle la oportunidad con tus palabras o acciones a las personas que te están escuchando para que intervengan. Por eso el marketing de este año y de este siglo y de esta nueva era va a ir más hacia lo experiencial. ¿Sí? Y de hecho, se acordarán de mí, vamos a volver un poco a las viejas estrategias, los flyers en la calle, las personas vestidas con un personaje, el acercamiento, no solamente las redes sociales, que está bien, pero que no es lo único que impacta, ¿vale? Luego, como tercer punto, que el mensaje sea simple y vivido. Al cerebro no le gusta trabajar demasiado, así que hay que ponérselo muy fácil. Por eso yo hablo, hago video, por eso grabo, por eso hago estas fichas, por eso en el reto escribo un artículo, pero también te pongo un video, pero también te hago una infografía, porque todos tenemos diferentes formas de aprender y de coger un aprendizaje, por así decirlo. Y finalmente, hacerlo memorable. ¿Cómo hacemos memorable un discurso? Especialmente en dos momentos del discurso. Para una mayor información sobre estructura del discurso, pues estamos a la orden en la academia. Hay obviamente una estructura de inicio, desarrollo y cierre en donde se profundiza más, pero quédense con lo siguiente. Para que un discurso sea memorable, los dos momentos más importantes son el inicio y el cierre, por una sencilla razón. El inicio para captar la atención y el cierre porque es lo único que yo me voy a acordar. Ya está. O sea, yo di aquí la chapa 1 hora y ustedes se van a acordar de lo último que yo voy a decir. ¿Es así? Entonces, hay que procurar que en el discurso lo memorable esté entre el inicio y el cierre. Por supuesto, estoy resumiendo. Esto es un proceso mucho más completo, ¿vale? Y bueno, seguimos. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque cada uno de ustedes tiene objetivos personales y objetivos profesionales. Hay personas que me dicen, Erika, yo quiero aprender a comunicar con mis hijos, con mi esposo, con mi pareja, con el novio que no tengo, pero que voy a buscar, con mis posibles clientes que no tengo, pero que quiero, o con los clientes que ya yo tengo. En fin, cada uno de ustedes tiene objetivos personales y profesionales. Ahora bien, la única forma de tú poder encontrar, conseguir e ir realmente a por esos objetivos es desde el poder del enfoque. Si no le muestras al cerebro lo que quieres y cómo lo quieres, se va a hacer un poco más complicado. Entonces, aquellas personas que están aquí porque quieren aprender a hablar en público, porque quieren estrategias concretas, porque quieren tener una oportunidad de practicar, porque ahora mismo todo esto es contenido, pero estoy segura que muchos de ustedes quieren practicar, decirme, Erika, yo trabajo esto, lo hago de esta manera, lo puedo hacer así, lo puedo hacer asado. Bueno, si alguno de ustedes tiene esa necesidad, estamos a la orden este sábado con una clase en vivo y directo compartiendo 7 claves para hablar en público. Ya no lo que he compartido ahora, sino concretamente cuáles son estas claves para que tú puedas hablar en público desde la neurocomunicación. Es el 14 de enero, es en vivo, pero si yo no puedo ir porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, igual queda la clase grabada y la puedes ver en el momento que tú quieras y en el ritmo que tú necesites. Así que si tú quieres conocer y aplicar estrategias concretas que te permitan conectar con tu público, este sábado 14 de enero tienes una excelente oportunidad.
me escribes al privado, ya te voy a dejar el número de teléfono y yo te envío el enlace para que te puedas inscribir. Ahora, Erika, es que yo lo que quiero es profundizar aún más en mi vida personal de desarrollo y todo esto que has dicho del cerebro me encanta. Pues adicionalmente te puedes incorporar en un taller online que se llama Focus Brain, que es aprender con herramientas de neurociencia aplicada a la vida a elaborar tu plan estratégico personal. Esto lo vamos a tener el 4 de febrero e igualmente si te interesa, pues puedes escribirme al privado. Comprender es avanzar y el momento es ahora. No hay excusa para no hacerlo. Hay una frase que a mí me encanta y es que si todos queremos perfeccionar nuestro cerebro, simplemente nos lo tenemos que proponer. Por allí se dice que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Eso no lo dije yo, lo dijo Cajal. Pero bueno, no importa, yo se la quito. El caso es, la palabra importante ahí es si se lo propone, porque soy buena en lo que hago, pero no tengo una varita mágica. Así que el trabajo siempre es en conjunto. Ahora sí, pues se abren los micrófonos, eso, para decirme preguntas concretas y lo que quieran saber. No todos al mismo tiempo porque empieza... Bueno, Erika, yo agradecerte, me ha parecido una presentación maravillosa, de verdad súper acertada, y ha sido una clase magistral que siempre viene bien escuchar. Entonces, la verdad, has despertado mi interés y bueno, ya estaremos hablando. Bueno, gracias a ti. Gracias por tu tiempo y tu dedicación, porque la verdad es que son unos minutos de valor y que bueno, tú lo estás haciendo como parte de lo que te gusta hacer, como tu propuesta de valor. Muchísimas gracias. ¿Y preguntas concretas sobre algo en particular que les haya resonado, que tengan dudas, preguntas, algún punto que quieran ampliar? ¿No? Todo clarísimo. Bueno, eso tiene una traducción. O es que todo está exageradamente claro, o es que definitivamente aquí nadie entendió absolutamente nada. Una pregunta. Sana, ¿no? Sana es tu nombre. Sí. Okay. Bueno, me ha parecido muy interesante el hecho de que bueno, el cerebro racional es más lento, trabaja más lento que el límbico y que para pasar la información pues conviene como no reaccionar rápido, sino a lo mejor contar, ¿no? Y entonces, sí, esto significa que si tú empiezas a contar y a lo mejor no reaccionas, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, algo te da miedo, lo que sea, y de repente, pues, no sé, en vez de repente, a lo mejor, yo que sé, no sé, o tienes rabia, en vez de dar un puñetazo, pues esperas un poco, tal, te calmas, a lo mejor respiras. Y efectivamente, bueno, pues como que sientes esa calma. Entonces, y no vas a reaccionar igual, sino de manera más racional y no inmediata. Pero mi pregunta es, entonces, ¿es una manera también de que establecer más conexiones o que el cerebro límbico se una al racional o de alguna manera este límbico se hace menos activo y se hace más activo el racional? Vale, fíjate, te explico algo muy importante. El cerebro quiere mantenerte vivo, ¿ok? Como el cerebro quiere mantenerte vivo, cuando él interpreta una situación de peligro, es como que desconectara algo. Es como que desconecta esta parte porque necesitas actuar rápido. Esa desconexión es por segundos, pero por eso es que a veces suceden cosas como, por ejemplo, pueden ser cosas positivas como que de verdad es un peligro y tú diste un salto que jamás en una condición normal pudieses dar, pero fue porque tu cerebro desconectó, no hubo manera de pensar que eso que tú ibas a hacer hubiese sido peligroso. ¿Me explico? Es decir, que cuando una persona la están persiguiendo porque la van a matar o lo que sea y da un salto, pero que si esa persona lo hubiese pensado, no lo hubiese hecho.
Entonces, el cerebro lo hace para que desconecta tu parte racional para que actúes y mantenerte en vivo. Y de hecho, la rabia, porque todas las emociones tienen una intención positiva para la vida, todas, incluso la tristeza, ¿vale? Todas. La rabia tiene la intención positiva de pues mantenerte vivo. Imagínate cuando nosotros combatíamos con los mamuts, o sea, yo no podía estar in love con el mamut, no, yo tenía que estar bien brava, ¿no? Por el mamut. Pero ahora los mamuts son diferentes y los peligros son diferentes. Entonces, ahora en nuestra actualidad es cuando conviene que con esta información, cuando yo empiezo a conocerme y empiezo a saber que estoy con mi compañera de trabajo y a mí me está subiendo algo, una cosa interna y me estoy como empezando a molestar, ahí es donde yo digo, respiramos y contamos para verlo de otra manera y poder utilizar otras estrategias. Claro está, Sana, que esto no es tan así, o sea, es un trabajo muy profundo, ¿no? Es un trabajo, de hecho a mí me han contratado para sesiones particulares, personas que no gestionan bien sus estados emocionales y que eso les trae problemas pues con la mujer, con el esposo, con el jefe, etcétera, y hay que hacer un trabajo más profundo. Pero para efectos de esta clase, sí, podemos respirar, podemos contar y, ojo, podemos beber agua. Beber agua, ¿por qué? Porque cuando se activa esa señal de peligro, existe un disparo, por así decirlo, de neurotransmisores como el cortisol o de hormonas como cortisol y adrenalina. ¿Sí? Es un mensaje, o sea, es información que sale por la sangre, ¿ok? Y que empieza a enviar mensajes al cerebro. Entonces, lo que tenemos un poquito que volver a serenarnos. De hecho, sucede cuando vamos a hablar en público y tenemos pánico escénico, por eso existen una serie de estrategias importantes para ello. Aquellas personas que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ansiedad y por ataques de pánico, de hecho, una de las razones por las cuales yo me adentré al mundo del cerebro es porque hace muchos años comencé a sufrir de ansiedad y de ataques de pánico y nadie me enseñó cómo podía yo gestionarlo, ¿vale? Y tiene que ver con esto que estamos hablando, Sana, de mensajes de peligro, de que hay una sobreestimulación en nuestro sistema nervioso central que interpreta constantemente peligro. No sé si me expliqué, sé que quizás es un poco complejo, pero bueno, espero que te haya dado un poquito de luces, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada, para mayor profundidad, Sana, si quieres me escribes, te voy a dejar el número a ti y a todos para los que se van a inscribir, 680-7705-72, los que se van a inscribir al taller del sábado. Les recuerdo que si no pueden asistir, lo van a tener grabado. Y también si alguno, como no está en el reto, quiere buscar el blog en Erika Sánchez, Mentor Coach, en la página web, pues puede tener allí disponible no solamente lo que hemos compartido lunes, martes y miércoles, sino una serie de entradas y de videos muy interesantes, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Nada? ¿Algo que haya quedado aquí? Nada, decirles que muchísimas gracias. ¿Quién? Erika, yo también te quiero agradecer. Muy interesante tu participación y bueno, en todo lo que dijiste muy de acuerdo, sobre todo con el tema genético, de la impronta genética que tenemos cargando a cuestas y que nos hace comportarnos de muchas maneras, ¿no? Y o sea, que súper agradecida por mencionar todo eso, porque es así, hay que empezarlo a mencionar y a considerar en nuestra vida, ¿no? Así que agradecida. No, y yo agradecida con ustedes porque tienen una energía tan bonita que me la han transmitido hasta acá. Y como hay algo que se llama neuronas espejo, yo pude hacerlo bien porque ustedes estuvieron receptivos a todos los mensajes que pude compartir. Así que muchísimas gracias y a cuidar nuestro cerebro, señores, a cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Los veo en las redes sociales, los veo aquí, los veo allá. Ustedes saben que yo estoy así como que, si estuviese en mi país, dijera como el pimentón. Pero como estamos en España, yo digo, estoy como la patata en todos lados. ¿Ves? Nos vemos. Un beso. Gracias, Erika. Chao, gente guapísima. Gracias, muchas gracias.